Hay lugares por los que pasamos todos los días sin imaginar lo que realmente esconden, y el metro es uno de ellos. Miles de personas lo usan a diario, pero no todos viven un viaje normal. Entre vagones vacíos, estaciones silenciosas y túneles interminables, algunas personas han experimentado cosas que no tienen explicación, presencias extrañas, situaciones inquietantes y momentos que aún hoy no logran entender. En el transbordo de Consulado, al atravesar cierto pasillo muy largo y sin nada más que las láminas, caminas y parece que nunca avanzas y el tiempo se detiene. Mi papá usa diariamente el metro y está acostumbrado a ir en el último vagón, casi al final, no tan al final para evitar a los totus. Siempre me ha dicho que mientras espera el metro, ve por el rabillo del ojo a personas que se lanzan a las vías antes de que el metro entre bien a la estación y que cuando voltea a ver bien, no hay nadie y tampoco arrollaron a nadie. Normalmente experimenta eso en la estación obrera, en otras donde ha pasado poco, es en San Antonio Abad, Pino Suárez y Garibaldi de la línea B. Actualmente ya van 3 semanas con esta que en el transborde de Tacubaya yendo hacia dirección Pantitlán desde antes de llegar al andén ha habido un olor a cadáver putrefacto muy fuera del normal a rata. Es muy penetrante y lo más raro como comento, ya van 3 semanas que sigue el olor. Yo trabajo en un oficio muy noble, que es ser payasita. Ya tengo muchísimos años en esto y por ende, al ser un trabajo que requiere viajar a diferentes partes de la ciudad, tengo que usar el metro, camión, combi, etc. Cuando tenía aproximadamente 17 años, les estoy hablando de ahí por el 2013, trabajaba en una compañía de payasitos donde pues prácticamente te mandaban. Te daban una dirección y tú aprendías a ingeniárselas para llegar al lugar, al grado de ir preguntando a medio mundo con tal de llegar al evento. En una de esas tantas salidas, tuve que ir hasta Tlanepantla. Quienes conozcan saben que era una zona en esos años un poco diferente, con un acceso en transporte un poco más limitado que ahora. En fin, terminé mi evento como a las 10 de la noche, iba yo sola y en la carretera donde estaba pasando los únicos camiones que iban hacia el Rosario no se detenían donde yo estaba parada. Al final un camión se frenó más enfrente de donde yo estaba, me subo e iban muy pocas personas en el camión. Cuando ya íbamos a llegar a la estación, pasó el muchacho que cobra el pasaje a cobrarnos y me dice, te vas a bajar ahorita en el Rosario, porque si es así, no te quedes hasta el final, si alguien te habla o pregunta algo, no le respondas y sigue tu camino, intenta irte pegado con la gente, porque se van a dar cuenta que vienes sola. Yo sinceramente me saqué de onda, una chamaca de mi edad no dimensionaba las palabras que le acababan de decir, pero algo me hizo ponerme alerta. Porque al bajarme del camión, me percaté que había unos muchachos afuera de la estación, como que todos andaban dispersos pero a la vez juntos. Era una sensación rara a las 11 y cacho de la noche y efectivamente la gente baja junta pero se va dispersando según el camino que tome y justo cuando eso sucede, estos muchachos caminan sobreactuados viendo a la gente, fingiendo acercarse. Al ver eso, sentí una sensación rara, no sé si fue por lo que me habían dicho o realmente estaba pasando algo, yo hice lo que el muchacho me dijo. Rápido me metí a la estación y me pegué junto con una señora que llevaba a su hija. La señora se percató de lo que yo hice y se sentó junto a mí, me dijo que todo estaría bien y que nos acompañáramos hasta donde bajaríamos. Yo me bajé en Lindavista y todo el camino de regreso sentí una vibra extraña, como de miedo, sentí inseguridad en donde sea que se quedaba solito.
Es una sensación que aún recuerdo, que me marcó un antes y un después para usar el metro o estar en ciertos lugares a altas horas de la noche. Las almas de la línea 12. Supuestamente después del cierre del metro, específicamente en Olivos, se puede escuchar lamentos en la estación. Algunos piensan que se trata de las almas de las personas que fallecieron en el accidente de 2021. Algo muy parecido ocurre en Viaducto tras lo ocurrido el 20 de octubre del 75. La estación después de Cuatro Caminos. Se dice que el Toreo no es la última estación y en lugar de haber talleres hay una estación de uso militar para que las tropas del ejército llegaran al Zócalo en caso de atentado o emergencia. La rata gigante de la línea 3. Algunas personas cuentan que han visto una figura que se mueve en los túneles de la línea 3, donde se dice que más aparece en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a Universidad. Incluso se habla de una leyenda urbana que habla de un hombre rata encorado cerca de la estación Viveros. Estas y muchas leyendas, aunque sinceramente dan más miedo los paraderos que encontrarse a uno de estos mitos, jaja, sobre todo en Indios Verdes, Tacubaya, Pantitlán, El Toreo y Politécnico. Por ahí tan asaltan y espantan muy seguido. Mi papá trabajó unas noches en ciertas líneas del metro. A veces un compañero suyo y él debían pasarse debajo de los andenes para pasar unos cables, y en casi todas las estaciones se encontraban ropa, zapatos y otras cosas, pero con sangre seca. Un encargado les dijo que cuando hay alguien que se avienta a las vías y no recuperan nada de sus restos, parte de la ropa que puede quedar la avientan ahí para que nadie se dé cuenta y no deban interrumpir el servicio. Existen relatos de conductores del metro que han reportado que ven como alguien llegar a las vías y se arroja. Los conductores van a ver, pero no hay nada, ni sangre, huesos, nada. También hubo el relato de unas chicas que cuando ellas iban en el vagón vieron a personas con vestimenta y armas prehispánicas, pero se veían transparentes y no tenían pies. También casos de personas que se suben al metro y al recorrer tanto tiempo se dan cuenta que siguen en la misma estación. Y el caso de un vato que iba grabando y se apareció un niño en un pasillo, pero ya no había nadie. Al seguirlo y dar vuelta por un pasillo largo ya no había nadie. Creo, y por pláticas con conocidos que me han platicado cosas similares, el hecho de que se siente una vibra rara en la estación Júpiter de la línea 3 del Metrobús a ciertas horas del día y noche, intervalos donde pareciera que la gente se pone de acuerdo para desaparecer, o sientes un falso sentimiento de soledad, como si algo te observara. También un rato cuchambé en la central de abastos, era muy sonado, aunque nunca me constantó, que cerca de Metro Apatlaco había túneles que daban directamente y terminaban en el Cerro de la Estrella en zonas de difícil acceso. Una vez fuimos a una conferencia en el Hotel Hilton en el centro y al acabar como a las 8 nos fuimos caminando hacia la estación de Bellas Artes. Estábamos bajando las escaleras y hay un pasillo como en forma de L. La cosa es que cuando íbamos bajando vimos una persona caminando medio rápido, no corriendo, pero que se siguió derecho y no vimos que haya dado vuelta. Cuando llegamos a donde se da vuelta estaba la pared nada más. Prácticamente esa persona atravesó la pared o desapareció. Yo una vez estaba en la línea 3, de regreso del trabajo sentada. En eso una chava con cara de loca y cabello mal cortado, se me quedaba viendo así, carita asombrada fijamente. Estaba sentada en el piso. Yo le evitaba la mirada.
En una de esas, se levanta súper bruscamente y va corriendo hasta frenar frente a mí, se me quedó viendo y se fue a los asientos de atrás. Me paré en Guerrero sin saber que ella no se había bajado nunca, se bajó al mismo tiempo que yo, y mientras caminaba me seguía, viéndome de la misma forma, carita asombrada, o sea literal volteada descaradamente para verme así de fijo, jaja. Me dio mucho miedo y me paré adelante de unos policías, ella se siguió, y después de unos 20 minutos, caminé, pero estaba de pie en donde inician las escaleras. La vi y cuando vio mi cara de susto se comenzó a reír con su cara de loca. Me regresé al andén, ahí ya no me alcanzaba a ver, y me metí, no tuve más remedio que seguir hasta la Raza y de ahí transbordar para bajarme en Oceanía. 2 días después, otra vez en Guerrero de camino a mi trabajo, sentí entre la gente como me empujaban, pero muy fuerte, y por miedo no quise voltear y nunca supe quién fue o por qué. Desde ahí me da miedo encontrármela otra vez, jaja. Después de escuchar todo esto, piénsalo bien la próxima vez que subas al metro. Puede que no todo lo que veas sea normal. Nos vemos en el siguiente video.